Estamos de vuelta con las noticias. Les cuento que continúa la polémica por los recortes que planea el Ministerio de Hacienda y particularmente luego que se conociera un oficio donde se apuntaría a la pensión garantizada universal. ¿Qué reacciones ha dejado? Se las vamos a preguntar a esta hora al periodista Sebastián Riz, que ya está conectado con CNN Tarde. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, José. Claro, polémica ha causado esta semana estos recortes que han anunciado tanto de la Dirección de Presupuestos como del Ministerio de Hacienda, pero hay que explicarlo porque no son solamente, algunos sí son que se van a realizar, ya están firmados justamente por el Ministerio de Hacienda, pero otros son propuestas, observaciones que realizaron desde la Dirección de Presupuestos con algunos programas sociales. Así que es importante aclarar esto. También algunos van en línea con la reducción del 3% de algunos ministerios que solicitó Hacienda a comienzo de año, y también otros van en contexto con el presupuesto que se está planeando para el 2027. Entonces, José, para explicar un poco cuáles son estos decretos, cuáles son estos programas sociales que han estado incluidos en parte de estos informes de tanto de la Dirección de Presupuestos como del Ministerio de Hacienda, hay que explicarlo paso a paso. Todo esto comenzó el viernes con la filtración de un informe, un documento emitido por la Dirección de Presupuestos que se filtró a la prensa. No era de hecho algo que estaba planeado así, y eso también ha causado diversas críticas desde el oficialismo y de la oposición, pero que hablaba sobre un recorte de unos 142 programas sociales, entre los cuales estaba, por ejemplo, el programa de alimentos escolar. Ese fue justamente uno de los puntos más criticados por la oposición, que le lleva alimentos a muchos alumnos y personas a lo largo de nuestro país, que también es un programa bastante caro, pero que aparecía como descontinuado en parte de este informe que emanó la Dirección de Presupuestos. Una descontinuación, una palabra que después se matizó por parte del ministro de Hacienda y fue a reformular. De hecho, también fue el propio director de la JUNAEV, del programa de alimentos escolar, durante esta mañana, quien rechazó rebajas justamente en este programa. Eso fue lo que partió justamente esta polémica, pero ayer, hoy día en la mañana, se emitió una nota de prensa del medio CIPER, en donde publicaban otros programas sociales que estarían bajo la mira del Ministerio de Hacienda. En total, José, son 260 programas los que informaba CIPER durante esta mañana, con una reducción del 15% del gasto, algo cercano a los 5,4 billones, que justamente se parece a la cifra de 6.000 millones que había prometido recortar el presidente José Antonio Kast en campaña. Dentro de los programas que aparecen justamente en esta nota, por ejemplo, te leo algunos: la pensión básica solidaria de invalidez, el aporte previsional solidario de vejez, el bono invierno, leyes reparatorias de derechos humanos, entre otras. Pero la que causó más polémica justamente esta mañana es la pensión garantizada universal, una promesa de campaña del presidente José Antonio Kast que no se iba a tocar. De hecho, recordemos un poco lo que fue esa polémica con Janet Jara, en donde justamente la candidata del Partido Comunista le decía que parte de recortar estos 6.000 millones iba justamente en desmedro de esta pensión garantizada, pensión universal garantizada, que se justamente promulgó en el gobierno de Gabriel Boric. Entonces ha sido diversas críticas de la oposición justamente en esa línea, porque se había prometido por parte del presidente José Antonio Kast que no se iba a tocar la PGU en este gobierno, y ahora aparece justamente esta nota informativa en donde dice que sí hay planeado una reducción de este programa. Insisto en esta palabra de planeado, porque no es algo que se vaya a llevar a cabo, sino que son observaciones que realizaban desde el Ministerio de Hacienda. Pasemos a escuchar parte de las reacciones de la oposición justamente respecto a esta punto de vista, o tal vez iniciativa que tenía el Ministerio de Hacienda para cortar justamente esta pensión universal garantizada. El presidente Kast evalúa en serio descontinuar de funciones a su ministro de Hacienda, el defensor de la colusión, el señor Quirós. Está recortando beneficios sociales, primero a los niños que almorzaban en la escuela, hoy día a los recién nacidos, pone en riesgo a la PGU para hacer una caja que le permita financiar el regalo de 4.800 millones de dólares que le quiere hacer a los más ricos de Chile, a las familias más ricas de Chile, a las empresas más grandes de Chile. Esto no es aceptable. Como oposición vamos a elevar el tono y evaluar nuevas acciones para impedir que este regalo que se le quiere hacer a los más ricos de Chile lo paguen los más pobres de nuestro país. No puede ser que se castigue a los niños, a los recién nacidos, a los adultos mayores. Hace muchos años vino el Papa a Chile y dijo: los pobres no pueden esperar. Que no sea su gobierno el que siga haciendo esperar a los más pobres de nuestro país.
Un proyecto insignia, José, que como te comentaba y como también sabemos se promulgó justamente bajo el gobierno de Gabriel Boric, y por eso las críticas desde la oposición, también de parte de oficialismo, no tanto en este recorte a la pensión garantizada universal, sino más bien a estas filtraciones que ha habido por parte de la DIPRES en torno a estos documentos. De hecho, fue el propio presidente del Partido Republicano, el partido del presidente José Antonio Kast, el senador Arturo Esquella, quien lo repitió por lo menos más de una vez durante estos días. Sus críticas al segundo piso, en especial al jefe del segundo piso, Alejandro Irarrázaval, quien se autoinmoló, por así decirlo, con respecto a esta filtración de este informe de la DIPRES que, como te mencionaba, ponía en riesgo o hablaba de descontinuar 142 programas sociales. Después se matizó justamente esa palabra. Entonces las críticas no son solamente desde la oposición, pero ahora justamente abarca un punto que es sumamente importante para el partido como el Frente Amplio, como el Partido Comunista, de la administración anterior de Gabriel Boric, como es la pensión garantizada universal. Así que pasemos a escuchar ahora parte también de lo que comentaban desde el oficialismo, porque aquí lo que también comentaba el ministro Quirós esta mañana es que es una observación, es una recomendación, pero que todavía no se define nada al respecto. Pasemos a escuchar. Hoy día el Estado de Chile malgasta miles y miles de millones de pesos que son mal utilizados, algunas veces con subejecuciones presupuestarias. Lo que buscan estos recortes no es terminar con beneficios sociales, sino que es terminar con el mal uso de los recursos públicos. Claro, José, el terminar con el mal uso de los recursos públicos es uno de los argumentos que han tenido desde el oficialismo. Te comentaba que pudimos conversar con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, durante esta mañana. Repartió un par de consultas, respondió par de consultas a la prensa en la Junta de Accionistas de ENAP durante esta mañana. Primero conversó con la prensa la ministra de Energía, Jimena Rincón, después fue el turno del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en donde fue enfático y dijo: no habrán recortes en la pensión garantizada universal, José. Así que pasemos a escuchar parte de lo que comentaba el ministro de Hacienda, el dueño de la cartera fiscal, durante esta mañana afuera de la Junta de Accionistas de ENAP. Recorte en la PGU y usted firma un decreto recomendando la reducción de esos recursos. ¿Cómo se entiende? No hay recorte en ningún beneficio de ningún pensionado. ¿Pero por qué lo recomiendan? Es una sugerencia de la A ver. Lo que pasa es que técnicamente en todos los programas, todos hay que analizarlos, sobre todo si ha habido algunos hallazgos. Y si hay hallazgos, en este caso puede haber habido algunos que obran en poder de la autoridad administrativa, que nosotros hemos estado mirando el gobierno, estamos pensando todo. Esos hallazgos hay que mirarlos porque pudiese haber tal vez gente que obtuvo eso y que no debería obtenerlo al tenor de la ley. Por lo tanto, quiero volver a decir, las personas que tienen el beneficio de la PGU obtenido como corresponde a la ley no se les va a afectar en absoluto. Muchas gracias. Pero, Claro, José, aquí lo llamativo justamente es que parte de estos recortes de estos programas sociales justamente equivalen a los 6.000 millones de dólares que esperaba recortar en gastos en la campaña José Antonio Kast. Es por eso que aquí la duda, si están en estos informes, es porque se han observado, más allá de que todavía no se firma y tampoco se llevan a cabo. Pero te comentaba que durante esta mañana habían varias diferencias con algunos decretos que ya están firmados, otros que han sido filtrados a la prensa. Uno de los que ya están firmados y que va en relación con la reducción de los ministerios en un 3% es en los recortes en gastos del Ministerio de Desarrollo. En ese sentido se recortó un 2,2%, esos menos del 3% justamente que llamaban desde el Ministerio de Hacienda a recortar en distintos ministerios, y lo que equivale a 32.721 millones que se van a recortar de programas sociales del Ministerio de Desarrollo. Aunque fueron enfáticos el subsecretario de Servicios Sociales durante esta mañana que los programas sociales no se van a ver afectados, sino que son más reducciones administrativas. Por ejemplo, algunos programas que se van a ver disminuidos justamente en su dinero para poder llevar a cabo sus programas son el Instituto Nacional de la Juventud en casi 4.000 millones, la Subsecretaría de Niñez más de 3.000 millones, el Servicio Nacional de Discapacidad más de 1.000 millones, el Servicio Nacional de Adulto Mayor en unos 318 millones, el programa de apoyo al recién nacido en casi 2.000 millones. Ese es el que ha traído un poco más de polémica durante esta jornada, en especial lo que tiene que ver con los ajuares, que este es un kit que se le da a todas las personas, a todos los bebés recién nacidos en hospitales públicos. Cualquier persona puede acceder que haya nacido justamente en hospitales públicos y cuenta con un kit de ropa, sábanas, mudador, todo lo que tiene que tener un niño cuando es recién nacido. También cuenta con libros, por ejemplo, para su crianza.
etcétera. Bueno, desde la subsecretaría justamente del Ministerio de Desarrollo del Servicio Social, el subsecretario de Servicios Sociales, dijo que aquí son reducciones administrativas. No se van a tocar los programas sociales, no se van a ver afectados. Aquí hay una sobreestimación de ingresos y también de productos. Por ejemplo, ponían el ejemplo de los ajuares, que hay mucho material que no se llega a utilizar porque hay sobrestock de esto. Es por eso que hay una reducción justamente en estos materiales, también en un sobreingreso de algunos programas sociales que gastan menos de lo que tienen. Es por eso que la reducción va más en línea justamente de cosas administrativas a un desmedro en los beneficios sociales del Ministerio de Desarrollo. Pasemos a escuchar parte de lo que mencionaba el subsecretario de Servicios Sociales durante esta mañana en el contexto de esta reducción del 2,2% del Ministerio de Desarrollo. Nosotros lo que estamos haciendo son todas las reajustes necesarios, las reasignaciones necesarias para poder ir resolviendo estas urgencias sociales. En materia, por ejemplo, del sistema de protección, el poder avanzar en sacar recursos donde estemos en cuidados alternativos que no se estén utilizando, los vamos a mover hacia fortalecer las familias de acogida, porque las familias de acogida van a ser la solución definitiva de poder ir sacando a los niños que hoy día están institucionalizados. Las prioridades las hemos definido en esos términos. Nosotros queremos, en el servicio de protección, volver a vivir en familia, y para eso tenemos que provisionar los recursos de todos los excedentes que podamos sacar en estas líneas, que son las que menos se ejecutan, que se subejecutan, y lo que es peor, terminan en el tesoro público y se pierden de la oferta programática. Claro, entonces, pero aquí también se abre otra, no sé si polémica llamarlo así, José, pero todos sabemos que el llamado de Hacienda era reducir el 3% de todos los ministerios. Ya eso no se va a hacer, por ejemplo, en el Ministerio de Seguridad, tampoco se logró a su cabalidad, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollos. Ahora cabe la duda si también se va a llevar a cabo el 3% en ministerios como Educación o, por ejemplo, el de Salud. Pero es importante, José, hablar de decretos que ya están firmados, reducciones que ya se van a llevar a cabo, por ejemplo, con el Ministerio de Desarrollo, y algunas otras que son observaciones, algunas recomendaciones que han realizado desde la Dirección de Presupuestos, tanto con el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, con esta recorte en la pensión en la PGU, ¿no es cierto? Así que vamos a estar atentos a qué va justamente estas recomendaciones y si después se van a llevar a cabo. Exacto. O cómo va a estar definido justamente el presupuesto del año 2027, José. Ese es un tema súper relevante el que decía al finalizar, Sebastián, si estas recomendaciones, como las define el propio ministro de Hacienda, Jorge Quirós, se van a llevar a la práctica o no. Todo esto cuando inicie la discusión por el presupuesto 2027. Lo cierto es que al menos en el periodo de campaña se hablaba de recortes, se hablaba de eficiencia, se ponía en la mesa la cifra de 6.000 millones de dólares en un plazo de 18 meses. Bueno, esa cifra se va a alcanzar a través de recortes de estas características, es parte de lo que tenemos que seguir reporteando. Lo cierto es que independiente si esto se lleva a la práctica o no, ya genera ruido comunicacional que no sé si va a ser tan útil para la discusión parlamentaria, por ejemplo, que el gobierno quiere llevar adelante cuando hablamos de un megaproyecto como el de Reconstrucción Nacional. De hecho, el propio ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, en Tolerancia Cero, reconocía el otro día ciertas, comillas, desprolijidades comunicacionales, por ejemplo, cuando se habló de un eventual recorte de Junaep o descontinuar un programa de esas características. Quedaremos atentos, Sebastián Riz, a cómo evoluciona el tema. Sin duda sigue en la palestra. Muchas gracias, que tengas una buena tarde. Buenas tardes. Chao, nos vemos. 13:40.